¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Le guste a quien le guste, cueste lo que cueste, porque aquí, diariamente, te mostramos lo que otros no te muestran. Lo que otros te ocultan, aquí, en Minuto 1, lo comenzamos a desarrollar a partir de este momento. El presidente con varios temas, con varios temas, algunos muy graves nuevamente, con lo que hoy ha revelado la Policía Federal de Brasil, que investiga, que tiene ese poder de investigación, que ha sido la que reveló y que lleva adelante toda la investigación del denominado Lava Jato en Brasil, que ha llevado a muchos políticos a la cárcel y que pone otra vez en la mira al titular de la Agencia Federal de Investigaciones de nuestro país, Gustavo Arribas, por haber cobrado, dice la policía de Brasil, no lo decimos nosotros, dice la policía de Brasil, una propina que en el lenguaje de Brasil es una coima de $850.000, lo que había revelado el año pasado el diario La Nación a través de la investigación del colega Hugo Alconada Moon. Enseguida vamos a estar desarrollando toda esa información. Es nuevamente un escándalo que implica a la justicia de la Argentina. ¿Por qué? Porque en esta doble vara permanente que hay en nuestro país, no solamente en el gobierno, sino también en la justicia, el juez federal Canicova Corral se apuró. Fíjese qué rápido. Lo sobreselló al titular de la AFI, Gustavo Arribas, sin siquiera convocar al arrepentido Meirelles, que fue el que dijo todo lo que enseguida vamos a desarrollar. Así que es uno de los temas de esta noche en Minuto 1, nuevamente un tema realmente muy, muy grave. Pero le decía, el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, habló hoy en el Congreso de la Nación, un nuevo periodo de sesiones ordinarias inauguró. Ayer nos preguntábamos, ¿qué Macri iba a aparecer este 1 de marzo en el Congreso de la Nación? Porque ha sido un buen termómetro, lo hemos venido analizando nosotros en este programa, las apariciones de Macri en el Congreso. Un Macri cuando asumió, el 10 de diciembre del 2015, que traía toda esa impronta de pastor evangélico, onda zen, de todas las promesas de la campaña, que venían a conciliar y a unir a todos los argentinos. Eso se mostró también el 1 de marzo del 2016. Pero fue un Macri totalmente diferente, por ejemplo, el del año pasado, el del 1 de marzo del 2017, cuando envalentonado, elevando la voz, anunció que iban por todo, y después lo hicieron, sobre todo con el tema judicial. Este Macri, el que hoy inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Parlamento, vuelve a ser un Macri onda zen, con un discurso muy estudiado, muy voluntarista, un discurso muy voluntarista del presidente de la Nación, con muchos eslóganes y con mucho de marketing, pero con poca realidad. Con poca realidad. Enseguida le vamos a consultar a Mariano Kestenboy, que nos acompaña esta noche. ¿Qué quiso decir, por ejemplo, o si en economía hay una definición de crecimiento invisible? Un Macri que habló que bajaba la inflación. ¿En qué país baja la inflación? Cuando acaba de decir su propio ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que es uno de los problemas que no pueden dominar, el de la inflación. ¿Pasó lo peor?
Cuando muchos economistas del palo del gobierno, como ayer por ejemplo el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, dijo que al equipo económico le faltaba dirección, que le faltaba un director de orquesta. Y además dijo ayer Alfonso Prat-Gay que vuelven las dudas sobre la gobernabilidad de Macri. Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de este gobierno, ¿pasó lo peor, como hoy dijo, o está enmarcado en ese voluntarismo que hoy presentó Mauricio Macri en su discurso? Eso enseguida también lo vamos a analizar. Los títulos para esta noche: la Argentina imaginaria que presentó hoy Mauricio Macri. Lo peor ya pasó. Lo que nos estamos preguntando va a ser motivo de debate y de análisis esta noche. Y además, otra vez Arribas es el hashtag de esta noche en Minuto 1, con el que vos podés opinar y con el que vos te enganchás a partir de este momento con nuestro programa. Pero vamos a ver, vamos a escucharlo al presidente Mauricio Macri cuando hoy hablaba del crecimiento invisible. Hace un año en este lugar, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva, que así derrotaremos la pobreza y fortaleceremos la clase media, haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo. No se ven las estructuras que estamos poniendo, los pilotes volcando el hormigón. Pero esa base existe, está. Y sobre ella se construye el resto. Y esto es lo que está sucediendo. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo. Bueno, ahí lo escuchaba usted al presidente de la Nación. Mariano, ¿hay algún concepto en economía que hable de crecimiento invisible al cual hoy se refirió el presidente? O en todo caso, ¿cuál es tu interpretación sobre esto que denominó el presidente? No hay una definición al respecto en la economía. Lo que sí podemos pensar o que puedo interpretar de lo que quiso decir el presidente Macri fue que el crecimiento se produjo, pero como no se difunde hacia la población en su conjunto, es fundamentalmente orientado a actividades muy concentradas en el funcionamiento de la economía argentina, como la actividad inmobiliaria, la actividad de seguros, la actividad financiera, la actividad del agro, pero lo de grandes superficies agrícolas. Es así, también crecieron las grandes obras públicas, algunas obras privadas también, pero no hay un crecimiento atomizado, disperso, en toda la economía que le llegue a los trabajadores. Entonces, frente a esa inconsistencia, me parece que tuvo que recurrir a esta ingeniosa afirmación. Me parece que el consumo masivo, que es lo que más se ve en una economía, estuvo ausente. Veamos, 2016 cayó un 6%, de acuerdo a la mayoría de las consultoras. 2017 también cayó un 1%. Y ahora en 2018 las consultoras están dando cuenta de que está cayendo un 2%. Esto significa que de forma acumulada respecto a enero de 2015, la caída del consumo masivo ya es de un 10%. Entonces, frente a esta situación donde la mayoría no le llega el crecimiento, me parece que llegó a esta idea de crecimiento invisible. Ahora seguimos, Mariano, gracias por sumarte esta noche. Pero fíjese, ayer nosotros lo comentábamos, lo mostrábamos aquí, porque siempre cuando ponemos en la balanza de los dos platillos las definiciones, buscamos justamente permanentemente aquí en Minuto 1 que las opiniones se reflejen como debe ser en una forma bien balanceada. Alfonso Prat-Gay ayer, ex ministro de Economía de Macri, estaba muy crítico, como lo es Carlos Melconian, por ejemplo, de ciertos aspectos de la economía, sobre todo de la inflación. El propio ministro Duhovne, reiteramos, ha dicho que es incontrolable, que no la pueden domar a la inflación. Hoy el presidente dijo, lo vamos a hablar enseguida también con Mariano, que la inflación baja cuando todos los economistas han cambiado sus previsiones para el 2018, todos los estudios privados, y ya la sitúan en un 20%, superior a lo que el propio gobierno tuvo que cambiar
Acuérdense que el año pasado lo habían puesto en un 10%, 15%, ya están hablando de un 20%. Pero fíjese, la propia Unión Industrial Argentina, que trata de mantener en silencio hacia afuera, pero hacia adentro, yo le contaba ayer, de una reunión reservada que hubo con muchas críticas, con muchos momentos de tensión por la realidad que viven algunos sectores industriales. Fíjese lo que está marcando la Unión Industrial Argentina sobre la economía de la República Argentina. Crecimiento de las importaciones, habla la UIA. Fuerte caída del consumo, suba de las tasas de interés, eliminación de líneas de crédito, como puntos negros de la economía. Lo está marcando la Unión Industrial Argentina como puntos de advertencia al gobierno nacional. Es decir, lo que hoy desarrolla Macri en su discurso no se da con la realidad, ni con lo que los propios actores de la economía, en su gran proporción, están midiendo, ¿no? Hoy le respondió a los industriales el ministro Cabrera, por ejemplo. Dijo lo siguiente, ¿no? Necesitamos que los empresarios estén a la altura de las circunstancias. Empresarios protagonistas que tomen una agenda ofensiva y no defensiva. Y remata Francisco Cabrera, el problema no es que importamos mucho, sino que exportamos poco. ¿Este es el problema, Mariano, que tiene la economía hoy? Sí, es un grave problema que tiene la economía. Me parece que hay problemas también que son muy importantes, como la desigualdad distributiva, la pobreza, la indigencia. Son problemas muy importantes, pero que Argentina exporte poco es un grave problema. Este año vamos a tener el déficit de cuenta corriente más alto desde 1981. En 2017 el déficit también fue el más alto desde 1981. Es un problema muy importante porque las importaciones crecen rápidamente y las exportaciones están totalmente amesetadas, estancadas. La pregunta es por qué. Las exportaciones han crecido mucho, contrario a lo que dice el ministro Cabrera, porque además lo dicen distintos gobernadores y los exponentes de economías regionales que están luchando justamente contra las importaciones. A ver, ¿no? Gustavo, el gobierno esperaba que este año el déficit comercial fuera de 1.866 millones de dólares. Terminó siendo de casi 8.500 millones de dólares, 4 veces y media más. Se aceleró muchísimo la importación y lamentablemente las exportaciones no reaccionaron como preveían. Entonces, en este esquema, la economía argentina tiene que tomar deuda. Encima, las inversiones extranjeras directas tampoco llegan. De hecho, en el programa pasado veíamos que habían crecido menos que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno, cuando ya había cepo, había caída de reservas, había alta inflación y sin embargo la inversión extranjera directa para producción no llegó. Sí llegó obviamente para especulación financiera, fue la mayor de toda la historia y estamos en un escenario en el cual Argentina vive del endeudamiento externo. Claro. Y si sigue de esta forma, bueno, lamentablemente la situación se va a volver explosiva. Entonces, frente a eso, el ministro, lógicamente, lo que trata de poner énfasis es en que crezcan las exportaciones, que serían las divisas genuinas que necesita nuestro país para hacer sustentable el modelo. Ahora seguimos, Mariano. Quiero decirles también, esta noche está con nosotros para analizar el contexto que estamos viviendo y el discurso del presidente, de la bancada del Frente para la Victoria Unión Ciudadana, Agustín Rossi, el diputado nacional de Cambiemos, Daniel Lipovetsky, y Néstor Pitrola por la izquierda. 3 visiones diferentes de la Argentina de hoy para analizar también los aspectos del discurso presidencial. Nos metemos ya otra vez Arribas, el hashtag de esta noche, otra vez Gustavo Arribas, titular de la AFI, en la mira de Brasil, denunciado ya hoy por la Policía Federal de Brasil, que, como les decía al inicio, es la que realiza en el vecino país todas las investigaciones judiciales, la que lleva adelante las investigaciones judiciales, reflejado hoy este tema en los principales periódicos de Brasil. Los principales periódicos de Brasil hoy reflejan esta información y se vuelve sobre algo
que el diario La Nación, que nuestro colega fundamentalmente Hugo Alconada Mun denunció el año pasado, que mereció, ¿se acuerda, no? Aquella conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri, cuando dijo, bueno, ahora el brasileño, porque le dicen a Rivas él, el brasileño, ahora cuando venga el brasileño va a aclarar todo, no pasa nada. Bueno, ahora fíjese, la Policía Federal de Brasil es la que lleva adelante la investigación del Lava Jato. Aquí hay una persona, un arrepentido, Meirelles, que es el delator, el que puso todo, que fue el que denunció el cobro de estos $850.000 en propina, hablan. En el lenguaje argentino son coimas, a una cuenta vinculada al director de la AFI. También estaba, también en este enmarcamiento de las denuncias, otro de los protagonistas, Youssef, que confirma cómo se hizo, ahora les vamos a mostrar, toda la operatoria de Brasil. Pero fíjese, esto es lo que está denunciando la Policía Federal de Brasil. Consorcio Soma, una empresa de recolección de residuos de San Pablo, es la que articula toda esta maniobra. ¿Qué es lo que hace? Generaban facturas truchas a través de empresas fantasma y les transfería el dinero. Las coimas se transferían a otras empresas fantasma, empresas fachada le ponen, para simular origen y destino de esos valores. Finalmente el dinero era transferido a cuentas de personas ligadas a la operatoria o directamente al exterior, y aquí es donde la policía de Brasil lo señala a Gustavo Arribas. Este es el esquema que está denunciando, reitero, la Policía Federal de Brasil hoy. Reitero también esto, la información que había sido ventilada por el colega Hugo Alconada Mun en el 2017, hoy se actualiza en Brasil, porque hoy se realizaron los allanamientos y hoy sale reflejado en los principales diarios del vecino país. Vamos a recordar lo que denunciaba Hugo Alconada Mun a través de las transferencias. El miércoles 25 de septiembre del 2013, la primera transferencia, $154.666. Jueves 26 de septiembre del 13, 2 transferencias, $70.500. Viernes 27 de septiembre del 2013, 3 transferencias. Una por $120.352, $90.000 la segunda, $159.000 la tercera. Gustavo Arribas admitió de todo esto una transferencia, la de $70.500. Dijo que eso eran producto de la venta de, en un momento dijo de muebles, después dijo que era de un departamento, no quedó bien clarificado. Pero esto, que hoy está denunciado en Brasil, deja muy mal parada a la justicia argentina. Esta es la ruta que hacían las transferencias. Brasil, la cuenta en Hong Kong y de Hong Kong a la Argentina. Así como, esto es lo que denuncia Youssef, que es uno de los protagonistas, el titular de una de las cuentas en Hong Kong. Que esto es lo que también hoy ratifica la Policía Federal de Brasil. Pero digo, esta investigación que hoy, reitero esto, hoy se destapa. La información ya la había proporcionado hace un año Hugo Alconada Mun. Hoy lo ratifican en Brasil. Deja muy mal parada a la justicia de nuestro país, a esta doble vara permanente que tiene la justicia de nuestro país. Porque el juez federal, Canicoba Corral, en vez de indagar, en vez de ir a viajar a Brasil, en vez de pedir, a ver, Meirelles, usted que tiene la información, bríndela, vamos a hacer una teleconferencia, como se apuran los jueces argentinos. Imagínese, hubo fiscales que mandaron retroexcavadoras al sur, recientemente al norte, retroexcavadoras para buscar bóvedas. Acá que tenían los papeles, ¿cómo no le dijeron a Meirelles, a ver, aporte la información, diga la información? No. Canicoba Corral sobreselló rápidamente, cerró rápidamente la investigación.
Ahora, nos preguntamos, con lo que acontece en la justicia argentina, que mete presos, que hay presos políticos sin justificación. Dicen no, porque obstruye la política, personajes marginales que hoy no tienen poder ni peso específico. Pueden obstruir la investigación. Y el titular de la AFI, Gustavo Arribas, con el poder que tiene siempre los servicios de inteligencia en la Argentina, no puede o no podía obstruir una Argentina, o hubo presiones sobre la justicia de la Argentina para que rápidamente se sobresea y se produzca este sobreseimiento. Y hoy, ¿cómo quedan parados? Y hay más, Pedro Briga nos acompaña porque tiene más información. Hay más sobre la cantidad de sitios y la información periodística que hoy circuló, ¿no, Pedro? Sí, efectivamente, Gato, hay dos elementos para tomar en cuenta. En primer lugar, hay un comunicado oficial de la Policía Federal donde menciona este esquema que vos recién explicaste muy bien, y ahí señala dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, habla de células, por lo tanto, habla de grupos armados, estructurados, efectivamente para llevar adelante esta operatoria. La palabra célula no es una palabra que se utiliza al azar, y menos en un comunicado oficial de la Policía Federal de Brasil. En segundo lugar, menciona a un funcionario público argentino con operadores financieros. El comunicado oficial no cita a Gustavo Arribas. El nombre de Gustavo Arribas sí aparece mencionado por un funcionario muy importante de la Policía Federal de Brasil que se llama... El vocero. El vocero de la Policía Federal lo nombra. Víctor Hugo Rodríguez Alves Ferreira. Exacto. Ahora, ¿por qué él es tan importante? En primer lugar, porque él menciona el nombre. En segundo lugar, porque menciona el monto. Y en tercer lugar, porque es un hombre con una vasta experiencia en desarticular entramados de lavado de dinero en Brasil. Larga experiencia. En el año 2008 incluso él participó de una maniobra donde él iba a supuestamente aceptar un soborno. 2008, hace 10 años. El año pasado desarticuló una banda mafiosa también que evadía impuestos a través de la venta de naranjas en vez de vender combustible. O sea, vendían combustible, pero lo hacían pasar por venta de naranjas. O sea, estamos hablando de una persona con una vasta experiencia en desarticular entramados mafiosos, y él es el que menciona con nombre y apellido al funcionario argentino, que el comunicado, te reitero, el comunicado de la Policía Federal de Brasil no lo menciona explícitamente, aunque sí habla de un funcionario argentino. Por supuesto que en la prensa brasileña esto está desde hoy muy temprano circulando por todos lados como una noticia central, porque además está la participación oficial de la policía. Claro, que además es la policía que investigó todo el Lavallato, que después le posibilitó al juez Moro poner en prisión a muchos políticos, sobre todo, bueno, el caso Odebrecht, lo más que también se ha comenzado a investigar en Brasil, que va a tener repercusiones sobre también en la Argentina, sobre figuras del gobierno pasado y sobre el primo presidencial Ángelo Calcaterra. Pero también hay que decir que son los que tienen el poder de la investigación en Brasil, ¿no? Los que han acorralado a Lula. Se puede agregar que es un esquema muy similar a los que investigaron en el pasado que yo mencionaba, porque simulaban vender mercadería con transferencias bancarias. O sea, buscaban que todo fuera absolutamente legal, con papeles que efectivamente mostraban para señalar, ven, nosotros compramos o vendimos mercancía y acá está el papel de la transferencia. O sea, había todo un esquema que recién mostraste que le daba una fachada legal. Utilizan la palabra fachada, claro, en el comunicado de la Policía Federal, y por eso digo, esta gente que está investigando viene investigando de larga data empresas que son fachadas, empresas que lavan dinero, porque acá el eje central, Gustavo, es lavado de dinero. Claro. Es lo que señalan. Ahora, fíjate vos también, Pedro, porque queremos ser muy precisos, por eso remarcamos tanto a vos, como recién lo remarcaba yo, esta es la información que hoy se conoció. Ellos son los que hablan de la propina, ¿no? Que es coima en la jerga de aquí de la Argentina, ¿no?
Sí, por eso yo señalaba lo del comunicado oficial de la Policía Federal y de esta persona que hace años que viene trabajando en desarticular justamente operaciones de lavado de dinero, que es lo que están mostrando ahora. Gracias, Pedro. Meirelles habló en algún momento y esto decía él arrepentido. ¿Se enteró de operaciones vinculadas con Argentina? ¿Estás sabiendo de alguna operación que tenga a ver con Argentina? ¿O del nombre de algún emisario? ¿Nombre de algum emissário? Sim, na verdade foram alguns pagamentos para Gustavo Arribas, acho que é Gustavo Arribas, se não me falha a memória. Não me falla a memória. E uma outra persona que agora me fugiu o nome, que são pagamentos que foram feitos no Peru, e essas pessoas eram pessoas que fariam os repasses a políticos nos países de origem. E foram realizados vários pagamentos em virtude de esta conta não estar cadastrada no meu banco em Hong Kong. Então, eu tive que fazer vários pagamentos para completar o valor total, que eu acho que o total do pagamento era algo em torno de $850 mil, se não me falha a memória. Bueno, así se refería Meirelles, ¿no? En todo este marco del caso Odebrecht, cuando hablaba de Gustavo Arribas. Dos puntos, a ver, para aclarar y para recordar en la información. Decía, el juez federal, el doctor Canicoba Corral, dictó el sobreseimiento de Gustavo Arribas. Ahora hay una apelación sobre ese sobreseimiento. Nos imaginamos que con esta información habrá fiscales que rápidamente la van a tomar, van a querer tenerla en la Argentina para que se reabra, porque reitero, está en un proceso de apelación el sobreseimiento del doctor Canicoba Corral. Pero con la decisión que tiene la justicia argentina, muchos jueces federales que están investigando en profundidad y de muchos fiscales, ¿no? Recordamos, reitero, han mandado retroexcavadoras, suponemos que inmediatamente van a mandar a pedir todo este material ahora para sumar a lo que la justicia argentina rápidamente está buscando investigar con otras causas, que en muchos casos son muchas causas menores, ¿no? Así que por la seriedad. Gustavo Arribas también, hay que decirlo, querelló a Meirelles porque dice que es información falsa, lo tiene querellado. Y hoy el titular de la AFI, frente a la información que surgía de Brasil, dio a conocer un comunicado. Dice, no tuve ningún tipo de vinculación con los casos llamados Lava Jato, ni la recientemente mencionada Operación Descarte. Así se la denomina por parte de la Policía Federal, Operación Descarte. Reitero que con motivo de la venta de un inmueble al señor Atila Rey Silva, se acreditó en mi cuenta bancaria la suma de $70.475, la que responde al pago de los muebles existentes en el inmueble objeto de la operación. Quiero manifestar que oportunamente le inicié una querella criminal por el delito de falso testimonio al señor Leonardo Meirelles. Como consecuencia de todo eso, vuelvo a negar cualquier tipo de vínculo con Leonardo Meirelles y o Alberto Youssef, como así también cualquier tipo de participación delictiva. Este es el comunicado que ha oído el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Muy bien, otro tema. El gobierno viene hablando mucho de austeridad, han echado personal del INTI, están cerrando, bueno, hablábamos del tema Fanazul, Río Turbio, mucho de todo lo que tiene que ver relacionado al Estado público, están achicando. Están achicando porque dice que hay que achicar el gasto, lo tienen que ser eficiente. Ahora, otra contradicción del gobierno. Otra contradicción del gobierno. A la par que cierra elementos, que echa gente del INTI, que reduce planes en educación, fíjese hoy el nombramiento que hace el gobierno de Mauricio Macri. Que a veces uno se pregunta realmente cómo uno lo puede interpretar.
la señora María Isabel Figueras, que va a tener el cargo de directora de movilidad peatonal en el ministerio de Guillermo Dietrich. ¿Alguien me podrá explicar la importancia para el Estado del cargo de directora de movilidad peatonal cuando cuestiones centrales como los técnicos del INTI, como fabricaciones militares o Río Turbio echan gente con un sueldo, pone por favor la placa, de 81.329,81 brutos por mes? Esto se suma, ¿se acuerdan?, al famoso cargo de directora de movilidad en bicicleta, creo que era, ¿no? Directora de movilidad en bicicleta. Creativo. Ahora, ¿hay una explicación? A ver, vamos a ver. Las funciones de la directora de movilidad peatonal: realizar estudios, evaluaciones e informes que fundamenten proyectos de áreas ambientales seguras. Priorizar proyectos en el marco de la política pública de áreas ambientales seguras. Participar en la obtención de financiamiento para proyectos de áreas ambientales seguras. Mire todo lo que... Bueno, discúlpenme que yo fui mal pensado, pensé que no servía para nada. Mire para todo lo que va a servir. Efectuar el monitoreo y evaluación de proyectos de áreas ambientales seguras. Informar al director nacional sobre la marcha de los proyectos de áreas ambientales seguras. Efectuar actividades de asistencia técnica en las áreas que sean requeridas a la Dirección Nacional. Participar, a solicitud de la Dirección Nacional, en reuniones y eventos en los que se analicen cuestiones inherentes a proyectos de áreas ambientales seguras. Bueno, el nuevo cargo hoy fue anunciado, hoy fue puesto en marcha por el ministro Guillermo Dietrich, porque va a depender de su ministerio, de la directora de movilidad peatonal. Tuvo poca repercusión, pero fue allanada el día martes la empresa Enarsa. Un allanamiento por parte de la justicia en el marco de las denuncias que realizó el diario Perfil de si el grupo Macri se había favorecido con negocios eólicos. En ese marco, el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi ordenó un operativo en el Ministerio de Energía y Minería para hacerse de documentación que le permita investigar si empresas vinculadas al grupo Macri, como denunció el diario Perfil, se beneficiaron con información privilegiada en la venta de 6 parques eólicos. Allanamiento que, reitero, se hizo el día martes, que tuvo poca trascendencia, pero que, bueno, aquí, como comentamos, se lo estamos informando a usted por no se había enterado. Muy bien, nos metemos ya de lleno con todos estos temas y aparte con lo que ha sido hoy el discurso del presidente Mauricio Macri. Buenas noches a todos. Agustín Rossi, ¿qué análisis realiza? No, bueno, me pareció un discurso que no condice con la realidad cotidiana diaria de los argentinos, ¿no? El presidente no habló del aumento de las tarifas, el presidente no habló de los jubilados, el presidente no habló de los pensionados, el presidente no habló de los trabajadores despedidos, el presidente no habló de la devaluación, el presidente no habló del aumento de precios, el presidente no habló de la industria, el presidente no habló del campo, porque el campo está pasando una de las sequías más importantes de los últimos 10 años, y el presidente se paró en un lugar que siempre le parece que le resulta cómodo, que es hablar del futuro, negar el presente, desconocer el presente y plantear un futuro absolutamente voluntarista, sin ningún otro dato que su propia voluntad, tomando datos parciales, por ejemplo los datos de empleo. Crecieron los puestos de trabajo en el año 2017, es cierto, apenas alcanza para recuperar los empleos que se perdieron en el 2016,
pero no cuentan que la población económicamente activa aumentó casi en 450.000 trabajadores argentinos que salieron a buscar su primer trabajo, por lo tanto te aumentó la desocupación, porque la economía no generó los puestos de trabajo correspondientes, ¿no? Así que en términos generales lo que vi es eso, vi un discurso muy alejado de lo que está pasando en la vida diaria y en la vida cotidiana de los argentinos, digamos, ¿no? Después con algunos anuncios que es imposible estar en desacuerdo. De hecho, había proyectos presentados en el Congreso de la Nación, por ejemplo, el aumento de los días de licencias por paternidad, sí, que ya había proyectos presentados. El presidente habló de crear un parque nacional en Campo de Mayo. Habló de 8.000 hectáreas. Campo de Mayo no supera las 4.000 hectáreas. Y la realidad es que en esas 4.000 hectáreas hay una cantidad de instalaciones militares, digamos, ¿no? Barrios, y está la escuela de suboficiales de... Ahora ahí, con ese tema, hoy Elisa Carrió dijo algo que, como siempre, Carrió busca sacar alguna tajada personal, pero dijo: por ese tema se fue el jefe del ejército anterior porque logramos parar un gran negociado que estaba en marcha. Bueno, que era la venta para negocios inmobiliarios. Lo tiró Carrió y uno se pregunta quién quería hacer esos negocios inmobiliarios, ¿no? Perdón, Gato, ese negocio inmobiliario no está frenado, porque ese negocio inmobiliario figura en el megadecreto que sacó Macri, en ese famoso megadecreto que modifica 170 cambios en 22 áreas. Sí. Uno de los artículos implica las ventas de todos los terrenos militares. Bueno, pero Así que no está desarticulado, hasta que no se desarticule el megadecreto. Sí, hay que ver la ley. A mi criterio, ni siquiera, digamos, tal cual está escrita hoy la creación de la ley de parques nacionales, ese lugar no califica para ser un parque nacional, porque los parques nacionales tienen la idea que son lugares en donde la acción del hombre todavía no se ha sentido, y ahí la acción del hombre se ha sentido. Obvio. Entonces siempre pensábamos en una reserva de la defensa para la educación, una reserva natural de la defensa. Bueno. Ahora sí, Agustín. Néstor Pitrola. ¿Qué tal, Gustavo? Nos ha parecido perversamente autoencubridor este discurso. Bueno, lo del crecimiento invisible contrasta de manera indignante cuando tenemos despidos masivos, desde los 1.400 azucareros de Salta y Jujuy hasta los mineros del Turbio, pasando por el INTI. Quiero decir, son despidos en el Estado y despidos en la industria privada, como la azucarera, la del calzado, sí, despidos en Cargill. Es decir, que nos mintió. Está ocultando una crisis industrial. Y acá pongo el ojo en el tema que tocó aquí el economista del déficit comercial, es récord, 8.500 millones de dólares. No tocó el tema, no lo abordó. Y después, me parece que para la mayoría trabajadora en la que el Partido Obrero se referencia siempre, la mentira de que la inflación baja cuando terminamos con un diciembre en 3%, y venimos al primer trimestre a una marcha del 24 para el 2018, porque hay que ver la marcha en la que estamos, 2024, el presidente ha ocultado o ha mentido en estas cifras de inflación y de deuda, porque está tomando deuda de 60.000 millones ayer indexadas. Quiere decir que la expectativa que seduce a los mercados especulativos financieros es alta inflación. En tanto, meten topes del 9% bancarios, 12% ya firmado en la ciudad, al 15%, que él piensa garantizar con la mafia sindical colaboracionista contra la que siempre hablan, ¿no? Daniel Lipovetsky, ¿fue un discurso muy voluntarista el del presidente de hoy? Buenas noches, Gato. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola a todos. Yo creo que contrastando un poco la visión de Agustín y de Néstor, creo que fue un gran discurso del presidente. Yo tenía expectativas, creo que las superó. He escuchado muchos discursos del presidente, tanto cuando en este periodo como diputado nacional y antes cuando fui diputado de la Ciudad de Buenos Aires y Macri era jefe de gobierno. Y creo que este fue de los mejores en cuanto a plantear una agenda legislativa, que es para eso que se hace la apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Para plantear la agenda legislativa de este año. Y planteó una agenda legislativa
muy importante, sin sosleyar ningún tema, incluyendo temas que no se han discutido en el Congreso durante todo este tiempo, como por ejemplo la despenalización del aborto, plantear una ley de inclusión laboral, hablar de la paridad salarial entre hombres y mujeres, plantear la creación de nuevos parques nacionales, independientemente que después veremos el encuadramiento legal que le daremos al de Plaza de Mayo. Realmente creo que fue una agenda muy importante. Ahora, de todos esos temas que usted está hablando, por ejemplo, Daniel, ¿cuál se plasma? Ahora que está muy en boga, por ejemplo, lo del aborto, ¿se van a plasmar en el debate en comisiones como debe ocurrir o va a seguir por la periferia y no se va a llevar ahí? Está bueno que me lo pregunten. Yo soy presidente, o por lo menos fui presidente de la Comisión de Legislación General. Sí. Posiblemente continúe con presidiendo esa comisión. Es una legislación clave para esos... Va a ser la cabecera también de esa comisión, porque los giros que ha tenido los proyectos de penalización del aborto en todos estos años han tenido esa cabecera. Y nosotros ya estamos programando una agenda de trabajo en comisión, donde vamos a escuchar a todas las voces. Hoy el presidente lo planteó claramente, dijo, queremos que se escuchen todas las voces en ese debate parlamentario. Nosotros coincidimos con esa visión. ¿Pero van a habilitar ese debate en comisión? Vamos a habilitarlo, ya estamos trabajando para empezar con esa tarea. Seguramente la primera reunión plenaria la vamos a trabajar en plenario entre todas las comisiones intervinientes para poder acelerar el tratamiento y no que se repita, porque te imaginarás que si lo vamos trabajando por cada una de las comisiones que intervienen, repetiríamos durante mucho tiempo el mismo tratamiento. Y seguramente a partir de la segunda quincena de marzo, una vez que estén constituidas las comisiones, porque todavía no se han constituido, empezaremos con las primeras reuniones para realmente darle tratamiento. Un tema histórico, que es una decisión histórica que un presidente en una sesión ordinaria plantee el apoyo a un debate parlamentario. Venimos de un periodo anterior donde incluso se reformó el Código Civil y Comercial en el año 2014, si mal no recuerdo, y hasta se le puso un obstáculo justamente a este tema cuando se estableció que la vida nacía a partir de la concepción, justamente con una visión de la presidenta, que era expresidenta Fernández de Kirchner, que vetaba de cualquier manera un debate sobre este tema. Vamos a dejar bien claro, entonces habilitan el debate, ¿tiene fecha de inicio ya? ¿Usted ha convocado a la reunión? Por eso, primero tiene que... Porque hoy, por ejemplo, Carrió dijo hay que posponer el debate sobre el tema aborto. Salió bastante molesta, dijo hay que posponer el debate sobre el tema aborto. Sí, vi el tuit de la diputada Carrió. Mira, nosotros ya tomamos la decisión, el presidente lo anunció hoy, digamos, hecho más institucional que ese, apoyar el debate parlamentario no hay. Desde el punto de vista del funcionamiento del Congreso, una vez que estén constituidas las comisiones, que seguramente será a partir de la semana que viene, porque hay que definir las integraciones, donde seguramente el diputado Rossi, como jefe de la bancada del Frente para la Victoria, va a designar a sus miembros en cada una de las comisiones. Vamos a reunirnos seguramente a partir del la semana del 20 de marzo para establecer el cronograma de trabajo y empezar a hacer las reuniones, empezar a tratar este tema. ¿Ustedes tienen postura como bloque o no por este tema que si se habilita en el debate en la Cámara de Diputados? No, la postura como el del bloque es como la de todos los bloques, digamos, ¿no? O en general la de la mayoría de los bloques. Hay libertad para opinar sobre este tema, pero bueno, sí nos parece que hay que tener claridad de cómo va a ser el trámite parlamentario. Yo coincido que lo mejor es tratarlo en plenario con todas las comisiones a las cuales esté designada, que tenga una fecha de inicio, invitar a todas las voces y escuchar responsablemente a todas las voces, y que también tenga una fecha de cierre, digamos, ¿no? Una fecha estimada de cierre para decir, bueno, en 2 meses está en condiciones de tratarse en el Pleno. Me parece que esto es lo que coincidimos con la idea de que con la cual se tendría que trabajar. Con que ese es el objetivo a trabajar, con una fecha de inicio y fecha de Néstor, determinación. ¿qué quiere? El Frente de Izquierda tiene en su programa el aborto gratuito, legal y seguro. Todos nuestros diputados están en eso, pero quiero advertir algo. Que se trate es una conquista del movimiento de la mujer. Y hoy el presidente, que habilita el tratamiento, también bajó línea de que él está en contra. A sabiendas además de que hay mayoría Pinedo advirtió que si lo aprobaban lo vetaba el presidente. No dijo eso. Pero quiero terminar, Gustavo. Dijo que podía ser, pero después de esto viene el presidente y dice: apoyo el debate parlamentario, por lo tanto de ninguna manera puede haber un veto del presidente después de que acaba de decir que quiere que el debate se debate ese tema en el Parlamento. Bueno, esa duda por supuesto claro que está, con una Carrió despótica que dice respeten a los católicos, pero ella no quiere respetar el derecho de las mujeres que pueden decidir o no, en caso extremo de querer hacerse un aborto. Quiero marcar esto, el presidente y Lipovetsky también saben que hay mayorías parlamentarias en contra.
podemos estar ante una operación política para frustrar una reivindicación con tantos años de lucha. Por eso el Partido Obrero insiste que el 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, seamos centenares de miles, para que pase como con el 2x1, que evitemos la libertad de los genocidas en aquel caso, y que acá la manifestación popular garantice un derecho, luche en la calle por este derecho, pero porque Néstor, no tengo fe en el Parlamento. Bueno, pero Néstor, pero si usted... Es lo que hay, Néstor. ¿Cómo va a tener fe en el Parlamento? Son los representantes elegidos por todos. Sí, pero no se ha debatido, por ejemplo, este tema. Pero Néstor, eso es lo que yo reclamé ayer aquí. En la campaña electoral yo reclamaba que se deje como cortina de humo y que se proceda ahora, que se habilite. Por eso insistí tanto con este adelanto que nos está dando el diputado Lipovetsky, de que ya hay una fecha, ni bien constituida la comisión, de tratamiento. Ahora, Gustavo, hay que dejar el tema fuera y tratarlo donde corresponde. Son ustedes. Ustedes son los que tienen que tratar este tema. Nadie, salvo el Frente de Izquierda, se definió programáticamente. Bueno, pero Néstor, como fuera, está bien que claro, se pero Néstor, ahora se debate ahí adentro. Creo muy importante la movilización popular para acompañar, porque además parece que hay 60 diputados que no tienen posición. Bueno, es muy importante la voz del pueblo. Pero Néstor, la voz de la acá mujer. no es importante. La voz de la mujer, la voz del pueblo. Pero no es importante quién se cuelga la medalla de haber propuesto el tema. Lo importante acá es terminar con este flagelo del aborto clandestino, terminar con las muertes de las mujeres. Esto es lo importante. Sin duda. Lo demás es harina de otro costal. Y de la hipocresía argentina de que algunos lo niegan, pero después los que pueden acceder a lugares donde los practican, los pueden hacer y muchos mueren. Ahora veo por qué él dice lo de la medalla. Yo lo que quiero decir es otra cosa. Que en una campaña electoral hay que clarificar a la gente que vota qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, el presidente no dijo que iba a hacer una reforma laboral tipo brasileña. No. Y claro, ahora hay una bronca bárbara. Todavía no dijo que le iba a robar a los jubilados y hay una bronca bárbara. Y nadie definió políticamente en la campaña este problema del aborto. Entonces vos decís, están los legisladores. Sí, pero no fueron votados. Pero bienvenido sea al debate. De esa postura, a ver, me parece que... Me parece importante. En este caso yo creo que es muy importante el debate. ¿Y sabés por qué es muy importante el debate parlamentario del tema? Porque justamente como es un tema transversal, donde las posiciones en los bloques, en todos los casos hay libertad de conciencia, es muy importante, hay muchos diputados que van a tomar posición luego de escuchar las opiniones de todos. A diferencia de otros casos donde muchas veces la disciplina partidaria o la disciplina de bloque hace que un diputado que no tiene posición la tome de acuerdo a lo que dice su bloque. En este caso, como hay libertad de conciencia, el debate parlamentario va a ser fundamental porque va a haber muchos que aún todavía no se han expresado y que después de escuchar a los especialistas y a la voz de los que tengan que opinar, tomarán decisiones, la posición y son muy importantes. Yo creo que la libertad de conciencia es importante en el derecho de la mujer a decidir. Los bloques tienen que tener una posición definida sobre un problema, porque acá hay 500.000 abortos clandestinos por año, 150 muertes. Pero no se puede exigir. Es causa de, es causa de muerte adolescente. Yo creo que entonces yo parece creo que bien ese planteo. Estamos discutiendo un derecho. Lo que no puede dejar de desconocer es la complejidad del problema. Si vos no desconocés si vos no desconocés la complejidad del problema, que la complejidad no del problema, del tema, y estás desconociendo, te estás poniendo como Macri hoy, digamos, ¿no? Porque estás desconociendo la realidad. La realidad es que es un tema de complejidad que atraviesa transversalmente, quizás en el bloque de ustedes no, pero que atraviesa transversalmente a todos los bloques, y me parece que el esquema de dar el debate es un esquema que yo no comparto con vos, que los números parlamentarios están definidos. Lo digo por experiencia de lo que fue el debate del matrimonio igualitario. En el propio debate de la ley de matrimonio igualitario, en el propio debate fue fijando posiciones de una cantidad de diputados que estaban mirando, viendo, informándose y demás. Entonces, no me animaría, con todos los años de experiencia que tengo en el Parlamento, de decir que este debate es un debate que tiene resultado puesto en el recinto. Cuando vos fuiste presidente del bloque no habilitaste el debate. Nosotros lo hemos explicado muchísimas veces con Juliana Di Turio. Nosotros teníamos otra posición. Nosotros la posición que teníamos cuando éramos oficialistas, que teníamos
que llevar el debate si teníamos garantizado la cantidad de votos necesarios para que el debate se resulte positivo. Esta es la posición, que es distinta a la posición que tiene... distinto de lo que decís ahora. Que es distinta a la posición que tiene el gobierno, porque el gobierno habilita el debate y el presidente está en contra. Pero la verdad es que a nosotros la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hizo pública su posición, nunca nos dijo no lo traten. Bueno, no se dio tan así porque el Código Civil incluyeron una cláusula sin debatir donde pusieron que la vida comienza a partir de la Constitución. La vida comienza a partir de la Constitución. Por lo tanto, no fue tan así. Tomaron una posición clara. El anteproyecto de Código Civil también se debatió ese tema. Pero en el Parlamento no lo debatieron en la previa. No, en el Congreso, el anteproyecto de la reforma, el anteproyecto de la reforma del Código Civil tenía una redacción distinta. Entonces, y bueno, hubo un debate alrededor. Porque presionó Cristina. Y también derivaba el tema a que lo trate el Parlamento. Ahora, a mí me encanta que ustedes están discutiendo a través del pasado. No, hay 522.000 abortos por año. Es verdad. 53.000 internaciones de mujeres que mueren en... Sí. Por eso es un problema inmenso y siguen hablando lo mismo. Por eso hay que celebrar que hoy el presidente, en el momento institucional más importante, haya abordado el debate parlamentario. Que se dé el debate y que comience el debate en el Congreso, como decía. Mariano, volvemos para también ponerlo en el debate con el discurso del presidente. Vos preparaste justamente unos pequeños informes, unas pequeñas, para hablar sobre el tema de lo que hoy anunció el presidente. ¿No? Vamos a ver. La primera placa... El tema de la inflación, 2016-2017, porque el presidente dijo hoy que la inflación bajaba, ¿no? Sí, efectivamente la inflación bajó en 2017 respecto a 2016, pero ahí lo que podemos ver son las metas que se había fijado el gobierno nacional cuando asumió, a un mes de haber asumido, dijo que la meta de 2016 iba a estar entre 20 y 25%, 2017 entre 12 y 17%, bueno, entonces el mínimo y el máximo de los 2 años era entre 34 y 46%. Sin embargo, la inflación fue muy por encima de ese nivel, fue el 76%, incluso superando todo lo que preveía el gobierno para todo su mandato, para todo el mandato calculaba como máximo un 74%, y lo que tenemos es... acumulado en 27 meses de gobierno ya el 91%. Si lo mensualizamos, es un 2,4% mensual. Cuando el gobierno de Cristina, entre julio de 2012 y diciembre de 2015, en las estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, era del 2,1%. Después vemos ahí el crecimiento. En el presupuesto que redactaron para el año 2017, que lo redactaron en septiembre de 2016, calculaban una meta de crecimiento para 2016 y para 2017 como mínimo del 4%. Habían dicho que iba a estar entre el 0,5 y el 1% en 2016 y iba a ser del 3,5% en 2017. Y como máximo entonces un 4,5%. Lo registrado, por eso me parece que el presidente dijo crecimiento invisible. Exacto. El registrado fue solamente 0,5%, muy mediocre. Y por último, la creación de puestos de trabajo en el sector privado registrado. El gobierno hizo campaña diciendo que era lo más importante, que se generaran puestos en ese sector, y sin embargo, los datos fueron muy, pero muy malos. Eso no es en porcentajes, es en miles. En 2016 se perdieron 44.400 puestos de trabajo en el sector privado registrado. En 2017 se crearon 41.600 puestos de trabajo registrados. El presidente, en el discurso, habló de 270.000 puestos de trabajo registrados. Lo que está considerando en ese cálculo es 150.000 empleos de monotributistas. Y después también hay 112.000 puestos de trabajo del sector público, que también hablaba muy mal de esos puestos de trabajo. Con lo cual, en definitiva, sectores de empleados registrados del sector privado que contribuyen a la economía, hubo una destrucción de 2.700 puestos de trabajo. Gracias, Mariano. Agustín, y con el tema económico, entonces... Bueno, lo que planteó hoy el presidente y la realidad... Estamos muy preocupados con el tema económico, sobre todo por lo que significa en la vida diaria y cotidiana de los argentinos. La verdad es que los argentinos están
Tuvieron un mazazo en diciembre con la reforma previsional que les quitó más de 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados y que le ha hecho perder notablemente con respecto a los aumentos. Tenemos tarifazo, tenemos devaluación. Ustedes fíjense lo que pasó con el tipo de cambio. Nosotros dejamos el tipo de cambio 9,5, 10 pesos. Ahora está arriba de 20. Y cuando asumió Néstor Kirchner estaba en 3 pesos. En 12 años aumentó el 300%. Esto en 2 años el 100%. Duplicaron el tipo de cambio, duplicaron el nivel de la devaluación, y eso se traslada a los precios. Entonces vos tenés inflación, ¿por qué? Porque tocás el tipo de cambio hacia la alza y porque aumentás precios relativos a la economía con las tarifas, y los salarios son los mismos que el año pasado. Y además hay una fuerte presión del gobierno sobre los dirigentes sindicales para firmar paritarias que no superen el 15%. Ya lo están haciendo mucho, y ¿no? la inflación va a ser una inflación que va a brillar, va a estar más cerca del 25%, o sea que vamos a tener un nuevo año de pérdida del poder adquisitivo del salario. Si hay nuevamente pérdida del poder adquisitivo del salario, más lo que perdieron los jubilados y pensionados, va a haber mucho menos consumo. Si hay menos consumo, va a haber menos mercado interno y va a haber recesión económica y va a aumentar la desocupación este año. Entonces, este es el escenario. Y lo que no habla el presidente, el presidente dijo, en el futuro nos vamos a dejar de endeudar, digamos, ¿no? Algún amigo me decía, nos vamos a dejar de endeudar porque en algún momento no nos van a prestar más. Entonces, pero la realidad es que el nivel de vulnerabilidad que tiene la economía argentina por el endeudamiento externo es muy alto. Es muy alto, un endeudamiento que sirve para sostener el déficit fiscal y que además alienta la fuga de capitales. Y no resuelve el déficit, porque esta es otra cosa que hay que decir. Lo que bajaron de subsidios se va a pago de servicio a la deuda. Entonces la partida de servicios económicos, que es la partida en donde están incluidos los subsidios, que baja en el presupuesto, aumenta la partida de servicios financieros. Entonces estamos pagando con los aumentos de luz el endeudamiento de la Argentina. Acá no hubo voluntarismo. El presidente dice baja la inflación, pero la inflación, hasta los privados están diciendo que va a ser del 20%, superior a la que está planteando el gobierno. Mira, primero que el presidente planteó que va bajando la inflación respecto al año anterior, y por supuesto que en el 2017 bajó la inflación respecto al año 2016, y este año va a bajar la inflación respecto al 2017, y planteó que en el 2019 va a bajar la inflación respecto al 2019. Y me parece que eso se va cumpliendo, se cumplió el año pasado esa meta y este año también se va a volver a cumplir, independientemente de si se cumple la previsión o no. Pero sin duda va a bajar la inflación respecto a la inflación al año del 2017. Y respecto al tema del empleo privado, realmente el año pasado el empleo privado creció, el empleo registrado privado creció el Producto Bruto. Los salarios del empleo registrado le ganaron a la inflación, por lo tanto, todas estas cosas que están diciendo contratan con lo que dice la realidad de las estadísticas de un INDEC que hoy publica estadísticas, el Ministerio de Trabajo publica estadísticas fidedignas. Entonces, desde ahí, ahora, si vos tomas, esto es la misma trampa que se toma, si uno tomaba siempre el punto de partida del año 2002, déjame terminar, si uno toma la partida del año, pasaba lo mismo cuando en el gobierno anterior, tomaban de partida el año 2002, entonces todas las estadísticas eran de una manera. Hay que ir analizándolas año por año. Del año 2016 al año 2017 se mejoró. Del 2017 al 2018 se va a mejorar y esta es la política del gobierno. Y respecto al tema el endeudamiento, lo que planteó el presidente es que nos vamos a dejar de endeudar porque vamos hacia un equilibrio fiscal. Él dijo que tenemos que lograr eliminar el déficit fiscal y estamos absolutamente trabajando para eso, porque a nadie le gusta endeudarse, nosotros tampoco, pero el déficit fiscal actual nos obliga a eso. Espera un minuto ahora. Una consulta. Pausa, Mariano y Pitrola quiere responder. Pausa y seguimos con el debate.